Ya. Empezamos el desarrollo de la primera sesión de química. Eh, Esta asignatura, ¿no? Como ya hemos indicado en la presentación del curso, se dicta en la carrera de Ingeniería Industrial, se dicta en Enfermería. Lo importante en cada sesión es tener en cuenta lo que dice el sílabo. Hay una capacidad general que se quiere lograr al terminar la asignatura, pero a nosotros en este momento nos interesa cuál es el aprendizaje esperado que cada uno de ustedes va a alcanzar. Y eso es lo que nosotros vamos a medir si es que estamos alcanzando lo que se está programando, ¿no? Siempre que se inicie una sesión de clase, es bueno en nuestros estudiantes conocer cuáles son esos saberes previos que él conoce. Y recordemos siempre que la persona que estudia la asignatura de química debe ser muy observador. Entonces, en nuestra primera lámina que estamos observando, dice, ¿qué distingues aparte del oso? Queremos que nosotros observen esa lámina y en el lado derecho todas sus observaciones las puedan registrar. Asimismo, hemos colocado imágenes correspondientes a energía. Están numeradas del 1 al 6 y queremos que ustedes coloquen las respuestas respectivas, ¿no? Y en el tercer caso, en esta lámina, muy importante, lo que está haciendo esta niña, ¿no? Con la manzana. Igual, lo que ustedes observen y consideren pertinente, registren en el lado derecho donde dice respuesta. Una vez que ustedes dieron sus respuestas a la primera, segunda y tercera imagen, ¿no? Haremos el análisis correspondiente si las respuestas son correctas o es necesario poder replantear y mejorar la respuesta que ustedes dieron. Una vez ya que estén claro, ¿no? Los saberes que ustedes tienen respecto a lo que es la materia, ¿no? Antes de centrarnos en el desarrollo de nuestra asignatura, nosotros siempre escuchamos esa palabrita química y para nuestros estudiantes es algo de terror, el miedo que le sentimos, ¿no? Pero nace la interrogante, ¿qué es química para nosotros? Lo primero que tenemos que decir que es una ciencia. Esta ciencia, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar del estudio de la materia. Pero ¿qué cosa de la materia yo quiero conocer? Yo quiero conocer su composición, sus propiedades y su estructura que presentan las sustancias. Entonces surge una gran pregunta, ¿no? Es, ¿cómo trabajamos los científicos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Utilizando el método científico. Ahora, el método científico tiene toda una secuencia para lograr un resultado esperado. Esto significa que empezamos nosotros con la observación. Una vez que hemos hecho la observación, ¿no? Seguidamente viene la formulación de preguntas. Comenzamos a formular una serie de preguntas a las dudas que tenemos según lo que hemos observado. Esto nos va a llevar a que tengamos que elaborar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Un supuesto de algo que queremos aceptar o queremos rechazar. Cuando ya nos hemos formulado esa hipótesis, ¿no? De lo que queremos nosotros conocer, hacemos el procedimiento de lo que queremos experimentar. Nos vamos a ir a la experimentación, vamos a alcanzar unos resultados, estos resultados nos va a permitir elaborar unas conclusiones y una vez que tengamos esas conclusiones, ¿no? Hacemos nuestro reporte y haremos conocer los resultados alcanzados en este proceso de investigación. Ahora, esto se puede repetir no solamente una, cuantas veces sean necesarios para poder verificar que los resultados alcanzados son los correctos. Cuando hablamos de materia, tenemos una serie de imágenes que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿cómo se define la materia? ¿Cuál es su importancia para la industria?
Entonces podemos decir que la materia es una porción de masa que ocupa un determinado lugar en la naturaleza terráquea, ¿no? Y algo que es muy importante, que es un cuerpo susceptible de ser medido. Para hacer esta medición, vamos a encontrar nosotros que hay una magnitud que nos dice susceptible de ser medida. Dos magnitudes muy conocidas por nosotros. Una es el volumen, ¿sí? Cuya unidad, ¿no? Cuya unidad, porque es una magnitud derivada, cuya unidad es el metro cúbico. Pero es una unidad muy grande. Entonces, ¿qué utilizamos? El decímetro cúbico. Pero acá hay algo que es bueno que mis estimados estudiantes tengamos en cuenta. Se relacionan las unidades de volumen con las unidades de capacidad. Por eso que nosotros estamos viendo, dice, valor 500 centímetros cúbicos, pero yo también puedo expresarlo como 500 mililitros. Entonces, que debe quedar en claro que un decímetro cúbico es equivalente a un litro y un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro. En el caso de la magnitud masa, hablamos que su unidad fundamental es el kilogramo, pero acá tenemos un inconveniente. Esta unidad es una unidad compuesta, tiene un prefijo y tiene una unidad. Entonces, hay que tener en claro, según las reglas establecidas en el SLUM, en nuestro sistema legal de unidades del Perú, nos señala que para formar los múltiplos y sus múltiplos debemos tener una unidad y esa unidad únicamente se antepone un prefijo, ya sea para múltiplos o ya sea para submúltiplos. Por tanto, cuando queramos formar un múltiplo o un submúltiplo, no debemos utilizar la unidad kilogramo, sino utilizamos como unidad el gramo. En cuanto a lo que corresponde a la clasificación de la materia, vamos a encontrar que la materia está clasificada en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las sustancias y por otro lado tenemos las mezclas. Dentro de las sustancias vamos a encontrar nosotros las sustancias simples y tenemos las sustancias compuestas o simplemente denominados compuestos. Si queremos ver sustancias simples, son los elementos que los encontramos ubicados en la tabla periódica. Y si hablamos de compuestos, son aquellos que pueden ser generados a partir de dos elementos o de un elemento y un compuesto, dependiendo del compuesto que queramos alcanzar. En cuanto a las mezclas, nosotros podemos decir que encontramos mezclas homogéneas, encontramos mezclas heterogéneas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro desayuno, cuando tomamos un cafecito, encontramos una mezcla homogénea. Hay la presencia de tres componentes. Esos componentes van a ser el agua, va a ser la esencia de café y va a ser el azúcar. No podemos decir dónde está el café, dónde está el azúcar, dónde está el agua, porque encontramos en una forma homogénea una mezcla de color café. Y en cuanto a lo heterogéneo, ¿no? Por ejemplo, agua y aceite, ¿cierto? Una ensalada, o sea, sustancias que están presentes, no se juntan, pero están ahí presentes y no generan la formación de nuevas sustancias. Tenemos ahí un cuadro de sustancias simples y compuestas y de mezclas homogéneas y heterogéneas que nos ayuda a un poco a reforzar lo que estamos indicando. Algo que es muy importante que tengamos en cuenta, ¿qué entendemos por elemento químico y qué entendemos por compuesto químico? Cuando yo digo elemento químico, ¿no? Digo que es aquella materia que está formada por átomos todos iguales, y tiene algo más que tener en cuenta. Son representados a través de símbolos. Pero cuando hablo de un compuesto químico, están formados por un mínimo de dos elementos que han reaccionado entre sí para dar otras sustancias diferentes a las iniciales, ¿no? Esto normalmente se da en un reactor químico. Entonces, ¿y cómo es que yo sé que corresponde
esa sustancia a un compuesto químico, porque su representación se hace a través de fórmulas. Entonces vamos recordando, elemento químico se representa a través de un símbolo, compuesto químico se representa a través de una fórmula. Ahora, hay un caso típico que debemos de tener en cuenta y que lo vemos en la imagen. Por ejemplo, tengo hierro y tengo azufre. Yo lo mezclo, estas dos sustancias, ¿no? Y no van a reaccionar. Me están generando una mezcla heterogénea. Si yo utilizo un imán, puedo utilizar el hierro, puedo separar el hierro del azufre. Pero si yo le agrego calor, va a ocurrir que estos dos elementos van a reaccionar y me van a generar la formación de un compuesto químico que se conoce como sulfuro de hierro. Tenemos ahí el caso de mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas que nos va a permitir reforzar lo que estamos indicando. Otra de las cosas que es muy importante tener en cuenta para la materia son sus propiedades, ¿no? Estas propiedades, ¿no?, pueden ser extensivas o pueden ser intensivas. Las extensivas son aquellas que dependen de la masa. Las intensivas son aquellas propiedades propias de cada sustancia. Es decir, que esas propiedades me permiten identificar a esa sustancia únicamente, ¿no? Ahora, tiene una ventaja el conocer sus propiedades, porque estas pueden ser cuantitativas, es decir, que son medibles. Y cuando hablo que son medibles, estamos hablando de magnitudes y estas magnitudes requieren una unidad. Y esa unidad, ¿no? Eso es lo que va a generar lo que conocemos nosotros como sistema de unidades. En nuestro Perú, o en Perú, nuestro sistema de unidades es el SLUM, Sistema Legal de Unidades y Medidas del Perú, que está formado en base al sistema internacional. Asimismo, considera las unidades que están fuera del SI, pero que tienen vigencia actualmente, y además de los prefijos para formar los múltiplos y submúltiplos. Y por otro lado, tenemos las propiedades cualitativas, que si bien es cierto, no son medibles, pero tienen una característica que nos permite identificar. Dentro de ellas tengo el sabor, el olor, la suavidad, el brillo. Asimismo, hablamos de fuerzas de atracción y de repulsión que ocurren en la materia. En los estados físicos, la existencia de estos estados se debe a la presencia de fuerzas intermoleculares. Voy a tener fuerzas de atracción o de cohesión que permite unir, o fuerzas de repulsión que dependen de la energía cinética que presenta la molécula. Entonces, esto me permite poder explicar cómo es que se forma el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, que son los estados que más conocemos y que está al alcance de nosotros y lo podemos visualizar diariamente. Por ejemplo, una sustancia que está al estado sólido, ¿no? ¿Qué es lo que va a primar? La fuerza de atracción, ¿no? Es mucho mayor que la fuerza de repulsión. Pero cuando hablamos de un líquido, ¿no?, vemos que hay un equilibrio entre lo que es la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Y cuando hablamos de un gas, ¿no?, vamos a ver que la fuerza de repulsión es mayor a la fuerza de cohesión. Bien, los estados de la materia que normalmente nosotros conocemos es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Como ya hemos indicado, en el estado sólido lo que prima es las fuerzas de cohesión con respecto a las fuerzas de repulsión, pero hay una característica que es fundamental. Mantiene forma y volumen constantes gracias a la cohesión de las moléculas. Esa es la característica que identifica al estado sólido.
En cuanto al estado líquido, ya hemos indicado que se presenta un equilibrio entre lo que es la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión, ¿no? Entonces, en este estado, el volumen está definido, pero ¿qué es lo que varía? Su forma, porque no tiene una forma fija, depende del recipiente que lo contenga. En cuanto a lo que corresponde al estado gaseoso, vemos nosotros que prima las fuerzas de repulsión con respecto a las de cohesión. Entonces, el gas, cuando está presente en un recipiente cerrado, trata de ocuparlo, todo el recipiente. Y eso significa que si yo quiero llenar ese tanque con una sustancia gaseosa, tengo que comprimirlo. Y eso lo podemos observar, por ejemplo, en los balones de gas que contienen GLP. En lo que respecta al plasma o estado plasmático, ¿no? Es un estado que nosotros no lo vemos, pero que sí existe, ¿no? Se caracteriza por poseer una carga de energía, ¿no? Esta genera en gran medida situaciones en las que la temperatura es muy elevada. Es decir, por ejemplo, este estado plasmático lo vamos a encontrar en el Sol, que nosotros por la temperatura que tiene nunca vamos a llegar a ese lugar, tampoco lo vamos a poder apreciar. Y el otro estado, que vendría a ser el quinto estado de la materia, es el condensado de Boise-Einstein, ¿no? En este estado corresponde a la materia enfriada, ¿no? Y nos dicen que este enfriamiento se da al cero absoluto, es decir, a menos 273 grados Celsius. Toda materia puede sufrir un cambio físico o un cambio químico. Si yo digo un cambio físico, simplemente qué es lo que va a modificarse, la forma, el tamaño, eh, la cantidad que está presente en una solución, o sea, en otras palabras, lo que viene a ser la concentración, pero sigue siendo la misma sustancia. No le estamos modificando su estructura íntima. Y cuando yo digo un cambio químico, normalmente lo que va a ocurrir es una reacción química, es decir, va a haber la generación o la formación de nuevas sustancias que son diferentes al estado inicial. Entonces, en este caso que estamos planteando el ejemplo, tenemos una piedra caliza, la cual se ha reducido de tamaño, ¿no? Cambió de tamaño, pero sigue siendo piedra caliza. Entonces, en ese caso ha ocurrido un cambio físico. Pero si a este tamaño reducido yo le agrego energía, le agrego calor a una temperatura determinada, generalmente entre 900 y 1000 grados de temperatura, voy a observar que se desprende un gas que corresponde al CO2 y me va a quedar un sólido corresponde a la cal viva. Entonces, en este caso estamos hablando de lo que corresponde a un cambio químico. Ahora, hay cambios de estado físico de la materia. Y, por ejemplo, con el agua, nosotros diariamente, ¿no? Observamos este tipo de cambios. Por ejemplo, tengo hielo, lo dejo expuesto al medio ambiente, ¿no? La temperatura comienza a subir y vemos que el hielo va perdiendo tamaño y va cambiando su forma. Aparece el agua al estado líquido. Si esto lo pongo en la teterita, le agrego calor, ¿no? Va a pasar al estado gaseoso. Entonces, cuando está de estado sólido y pasa al estado líquido, ese cambio de estado es lo que se denomina una fusión. Y cuando está al estado líquido y pasa al estado gaseoso, es lo que se denomina una vaporización. En sentido contrario, y eso se ve en el proceso de destilación simple, ¿no? Pasamos el agua al estado gaseoso, luego comenzamos a disminuir su temperatura y observamos que nuevamente retorna al estado líquido. Ese proceso se denomina licuación o condensación. Y si es agua, y lo pongo en una cubeta, lo coloco en el refrigerador, baja la temperatura, ¿no? Se va a convertir en hielo, nuevamente regresa al estado sólido. Pero en el caso de el yodo, ¿no? Tengo el yodo al estado sólido, lo caliento y voy a observar que sin pasar por el estado líquido
pasa directamente al estado gaseoso. Eso se denomina sublimación. Y si llega a formar gas y comienza a perder la temperatura, regresa nuevamente a su estado inicial, ¿no? Va a generar la formación, ¿no?, de un sólido de diferente forma al que inicialmente teníamos. Entonces, cuando ocurre este tipo de cambios, es lo que se denomina sublimación progresiva si va de sólido a gas y sublimación regresiva si va de gas a sólido. Asimismo, como tenemos mezclas y yo quiero separar estas mezclas, hay diferentes operaciones, ¿no?, que se pueden utilizar. Por ejemplo, tenemos el tamizado, tenemos la decantación, tenemos la filtración, tenemos el magnetismo, tenemos la destilación o evaporación, tenemos la cristalización. En el caso de una mezcla heterogénea, ¿no?, generalmente, ¿qué utilizamos? Si se trata, por ejemplo, de azufre y hierro, imantación. ¿Por qué? Porque el imán va a atraer al hierro y lo va a separar del azufre. Si yo tengo una mezcla de aceite y agua, entonces, ¿qué es lo que yo voy a observar? Voy a observar que son inmiscibles. Es decir, que una sustancia no se disuelve en el seno de la otra. Por lo tanto, voy a utilizar, ¿no?, el embudo de decantación, otros lo denominan pera de decantación, embudo de llave, para separar por la parte inferior una de las sustancias y la otra quedará en el embudo. ¿Quién es la sustancia que va a la parte superior? Es la menos densa, la que tiene menor densidad, y la que tiene mayor densidad va a la parte inferior. En cuanto a decantación, por ejemplo, tengo agua y arena, ¿no?, o partículas finas, homogenizo, y voy a ver que por gravedad todas las partículas sólidas tienden a irse hacia el fondo. En cuanto a lo que es el tamizado, ¿no?, el tamizado tiene mallas de diferentes aberturas que permite separar, ¿no?, por tamaños la sustancia que nosotros tenemos. En el caso de la filtración, ¿no?, ¿qué cosa significa? Separar un sólido de un líquido. Y en lo que respecta a las mezclas homogéneas, ¿no?, veamos que tenemos nosotros, por ejemplo, la destilación. Esta destilación puede ser una destilación simple o puede ser una destilación fraccionada. ¿Qué cosa significa destilación simple? Significa que yo solamente tengo dos sustancias y que una de ellas quiero separar. Por ejemplo, tengo agua y sal, una mezcla homogénea, no sé dónde está la sal, simplemente veo, ¿no?, una solución, que es lo que se denomina. Entonces, por diferente punto de ebullición, puedo separar el agua, ¿no?, y en el recipiente donde está mi solución va a quedar el sólido. Entonces, tengo un agua QP, químicamente pura, porque solamente corresponde el agua. Pero, ¿qué pasa en el caso del petróleo? En el petróleo hay diferentes sustancias químicas, por lo tanto, se dice que es fraccionada porque a diferentes temperaturas me produce diferentes sustancias, diferentes productos. ¿Puedo utilizar la evaporación? Sí. Puedo eliminar el líquido y me quedo solamente con el sólido. El secado de igual manera, ¿no?, la cantidad de agua reducida que tiene para que no altere, no malogre esa sustancia, puedo secarla y solamente elimino todo el agua y me queda el sólido correspondiente, ¿no? Tenemos también ahí una disolución, que es lo que corresponde a una mezcla homogénea o simplemente conocido como solución. Hasta acá lo que corresponde al desarrollo de nuestra asignatura. ¿Qué es lo que queremos nosotros en esta tercera etapa? Ver cuánto han aprendido ustedes del tema que se está trabajando. Entonces, una primera actividad que estamos planteando, queremos nosotros que ustedes busquen, ¿no?, en textos de química cómo el autor define química. Y pongamos ahí
el título de la fuente que hemos consultado y cuál fue el autor que define a química. Dos autores para tener dos definiciones de química. Y con esas dos definiciones, ¿qué cosa queremos? Que ustedes, con sus propias palabras, puedan definir qué entienden por química. Asimismo, hemos hablado de lo que es el método científico. Sabemos que los químicos, para poder trabajar en el laboratorio, ¿no?, requieren una metodología aplicada. Entonces, les estamos planteando en el lado izquierdo una secuencia de actividades que se dan, ¿no?, y que aplicando el método científico queremos ustedes que puedan desarrollar esa actividad que se está planteando. Léanla bien, vuelvan a revisar lo que corresponde a la secuencia metodológica que aplica el método científico y en función a ello, ¿no?, trabajemos esta actividad que hemos denominado quemaduras que se producen en la piel por exposición al sol. Asimismo, hemos hablado acerca de las propiedades de la materia. Observen que se están señalando figuras, ¿no? Al costado hay un recuadro vacío y eso va acompañado de una definición. Entonces queremos que esos recuadros que se están planteando, ustedes puedan completarlos y relacionen con las figuras que se está colocando en los costados. Hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de cambios físicos y químicos. Hemos dicho que un cambio físico, ¿no? Puedo reducir de tamaño, puedo cambiar de forma, puedo cambiar de concentración, pero sigue siendo la misma sustancia. ¿Ok? Entonces, se está planteando preguntas donde ustedes van a colocar, ¿no? Dice, la pregunta dice, ¿qué tipo de cambio ha ocurrido? Entonces, significa, por ejemplo, a mí me dicen, el agua está hirviendo, ¿qué tipo de cambio ocurrió? ¿Un cambio físico o un cambio químico? Entonces, para cada una de las enunciados que estamos planteando, queremos que ustedes expliquen, ¿no? Pongan ahí, cambio físico ocurrió por tal cosa. Cambio químico ocurrió por tal cosa. O sea, no es solamente decir físico o químico, sino el por qué ocurre ese tipo de cambio. No olvidemos, ¿no? No olvidemos que la materia se clasifica en sustancias puras, en mezcla, cuáles son los estados más conocidos por la materia. Ojo, solamente estamos colocando 3 estados, no estamos colocando el estado plasmático y el estado de Boise-Einstein, ¿no? Y los cambios que sufre la materia. Esta lámina nos permite recordar, ¿no?, en forma de un resumen, todo lo que hemos tratado en esta clase. ¿Cuál es la actividad final para esta sesión? Tenemos nosotros en el sistema o en la plataforma, hay una ficha que corresponde a materia, que ese va a ser su primer trabajo que ustedes van a desarrollar y lo van a presentar la siguiente semana. Asimismo, nos interesa que elaboren un mapa conceptual de la materia, pero en función a qué, a lo que es la materia homogénea y lo que es la materia heterogénea. Muchas gracias.